Bueno, y lo anunciábamos desde ayer y hemos disfrutado el Diccionario Constitucional Dominicano y su jurisprudencia. Trabajo de Alexis Gómez Geraldino, el magistrado Alexis Gómez Geraldino. Adelante. Claro, juez de... Pero yo dudo, yo tengo mi pesar, porque si usted comienza a leer la hoja de vida del magistrado, no es necesario. A las 4 nos vamos. Simple y llanamente es bueno, no es por supuesto, tener... De hecho, a mí no me gusta. No, pero es bueno tener la referencia porque estamos teniendo un diccionario constitucional dominicano y su jurisprudencia y, por supuesto, es importante destacar que el magistrado Alexis Gómez Geraldino no solamente tiene formación de licenciatura de grado en Derecho y un doctorado en Derecho del Trabajo, sino que además es licenciado en lenguas modernas y tiene especialización en lingüística y en investigación metodológica. Eso es muy, muy importante. Y por supuesto también se ha especializado en temas de derecho de autor. Y hay una capacitación muy importante que yo no encontré por acá, que es la de Français du droit, en la diplomacia. Claro que sí, en Guadalupe en el 2004, que fue donde nos conocimos. Esa isla fascinante. Claro que sí. Menciona aquel artículo que a mí me encantó, el juez bipolar. Sí. Y yo recordé lo que llama uno de los académicos españoles del juez Estrella, a propósito de Baltasar Garzón y aquel momento maravilloso que tuvo, que después se apagó la estrella. Entonces, con la bipolaridad hay que tener cuidado. Siga. ¿Cuál es el propósito de esta obra? Porque ya hemos tenido al magistrado acá en la emisora, sobre todo hablando de la ética, porque una de las cátedras de Alexis Gómez Geraldino es precisamente sobre... la ética y la filosofía. Así es. Entonces, ¿qué te despertó la inquietud, la necesidad de producir un diccionario constitucional? ¿Y qué quieres hacer con esto? Bueno, primero gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Yo estaba estudiando lexicografía. Bueno, lo estudié porque yo tengo dos partes. Una parte, la del derecho, y otra parte de humanidades de la que no me puedo despojar porque ya forma parte de mí. Por eso decía que había estudiado lenguas modernas, maestría en lingüística, en lexicografía. Entonces, la lexicografía es la ciencia que se encarga de hacer los diccionarios y estudiar las características y metodología de diccionarios. Yo estaba haciendo la maestría en la Universidad de León, España, con la academia. Y cuando presenté el trabajo final, pues estaba pensando en un aporte a mi país. Y lo más idóneo era combinar mis habilidades de humanidades con el derecho, que es la parte de la cual más paso mi tiempo. Y decidí hacer un diccionario que era constitucional, y como ya la presentación final de tesis estaba hecha, pues le di ya los toques finales y logré ya terminarlo de un trabajo de 2 años y pico. Magistrado, usted dice en la introducción que pretende con este trabajo más que valioso que conozcamos y nos acerquemos más a las decisiones del Tribunal Constitucional. Correcto. Y eso es fundamental. Y sobre todo en este momento. Exactamente, que las decisiones del Tribunal Constitucional han adquirido, una importancia, y a veces las citamos, pero no todos podemos llegar al espíritu de esas decisiones. Sí, correcto. Y esto sirve de compañía o del acompañamiento para entender esas decisiones. El Tribunal Constitucional ha dicho, y se recoge en una de las sentencias, que tiene una labor pedagógica. Además de ser garante de la Constitución, el mismo tribunal ha manifestado en diversas ocasiones esa labor educativa. Por eso ha ido a distintos lugares. Entonces, el diccionario, una característica importante es, primero, definir los conceptos. Pero resulta que yo no hago nada o no me ayuda mucho para algunos el concepto si no está acompañado de una jurisprudencia. O viceversa. Tengo la jurisprudencia,
pero no la entiendo porque no domino el concepto. Y ahí es donde entra el diccionario. Hay diversos tipos de diccionarios, pero los diccionarios tienen algunas características. Una de ellas es los diccionarios especializados, que es lo que trato de hacer en el trabajo. Un diccionario especializado, conceptualizado y acompañado de su jurisprudencia. Hace 40 años, o quizás un poquito más, los estudiantes de Derecho buscábamos afanosamente el diccionario que publicaba Dalós. Sí. Porque aquí no existía la posibilidad de tener un diccionario jurídico con esas características. Porque eso va acompañado de las decisiones nuestras, de modo que eso tiene que estar en la mesa de trabajo de magistrados y de licenciados y doctores en Derecho. Claro, y de juristas, de litigantes, de todo el que esté interesado en este tema. Y a propósito precisamente de eso que plantea doña Carmen, haces una observación en el documento de que los conceptos que se describen ahí son precisamente los que relativos al ámbito jurídico de la República Dominicana. Sobre todo nosotros que hemos importado tanto. Exactamente. La tendencia que ha hecho el Tribunal Constitucional Dominicano toma como parámetro sentencias del Tribunal colombiano, peruano, español, y ha forjado también sus propios conceptos. Entonces, en el diccionario, en esa labor, repito, pedagógica que ha tenido el tribunal, he recogido solamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Dominicano. O sea, me interesa saber qué piensa ese tribunal, no qué piensa el colombiano, que es importante la jurisprudencia, no la jurisprudencia extranjera, pero qué piensa el nuestro. Entonces, los conceptos están en base a lo que ellos han definido, otros que lo he definido yo, y otros que también han estado de la Real Academia, de la DRAE, que ya ha tenido un concepto, pero en cada entrada tú vas a ver diversas acepciones. Algunos tienen una, algunas tienen dos o tres. Todo va a depender de la figura jurídica que estemos tratando. Esta mañana, en entrevista al profesor y abogado en ejercicio Álvarez Aquino, hablábamos de la necesidad y de la importancia de esa producción jurídica desde adentro. Sí. Él mencionaba con admiración y pesar a Juan Alfredo Biaggi, el magistrado muy apreciado, que se dedicó a la escritura jurídica, a la doctrina. También, a propósito de un caso que comentábamos antes de usted estar aquí, el caso de Esteves y de muchos magistrados que están tratando de producir para nosotros entender lo que se hace aquí, lo que dicen nuestros tribunales. Así es. También recordaba cómo en antes, y él es de otra generación mucho más contemporánea, se iba a la filantrópica a buscar fotocopias y fotocopias. Sí, así mismo es. Mientras que ahora estudiantes, juristas tienen una preciosa edición hecha con un concepto jurídico excelente, y Alexis Gómez Geraldino con este Diccionario Constitucional Dominicano y su jurisprudencia. Que además es elegante, sí, es que eso ayuda agradable al tacto, no pesa tanto para el volumen que tiene, o sea, es una cosa que, bueno, un buen regalo ahora en Navidad. Exactamente. Espero que, magistrado, que haya suficientes. Uno puede pensar, y yo después que sigamos conversando sobre el diccionario, usted ha tenido el privilegio de servir en distintas jurisdicciones, y eso le da una riqueza, claro que sí, y un conocimiento que ya le podemos pedir varios diccionarios con otros temas. Pero la pregunta es, ¿cómo usted ha podido hacer esta recopilación? ¿Ha tenido una ayuda especial o cada día usted buscaba una sentencia y la iba? ¿Cómo bueno, en principio yo le planteaba que estaba estudiando lexicografía y ya se nos había pedido la formación de un diccionario y ya yo la iba trabajando. Además de que en ocasiones anteriores
ya yo tenía otras obras de jurisprudencia. Uno siempre la va cotejando en una carpeta y va resaltando lo más importante de cada sentencia. En el caso constitucional siempre le he estado dando seguimiento a cada sentencia. Diario, pues uno lee 2, 3, 4 sentencias para observar cuándo va a cambiar de precedente, si mantiene el precedente. Entonces uno lo va resaltando, le va tomando lo más importante y uno lo va guardando. Y al final, pues uno ya le hace la estructura, en este caso del diccionario, o de otros trabajos que se ha hecho, pues uno le vaya dando forma y lo va construyendo. Ese ha sido el trabajo. Que es importante destacar que entre las otras publicaciones que tiene el magistrado Alexis Gómez Geraldino están Jurisprudencia Dominicana sobre Arrendamiento Urbano, Formulario sobre Procedimiento Penal, Jurisprudencia Dominicana en Materia Disciplinaria, la Prueba Civil, Laboral, Estudio Comparativo, Jurisprudencia Dominicana en el Código Procesal Penal, Derecho Penal Laboral y Penal del Trabajo y la Constitución de la República Dominicana comentada por jueces del Poder Judicial. Ahí también tuvo la oportunidad de participar. Mire, eso es tan importante. Hace muchos años, cuando comenzó la cobertura de los procesos judiciales por la prensa, yo le planteaba entonces al director del periódico El Siglo que los periodistas que cubrían Palacio de Justicia debían tener una especie de taller con los términos. Claro, ¿Por qué? Claro que sí. En esa época todavía no se había modificado el código de procedimiento criminal, procedimiento penal, y tú veías y decía, el juez de instrucción dictó su sentencia, y los jueces de instrucción no dictan sentencias, sino providencias calificativas o autos de no lugar. Y yo decía que era tan importante. Se ha ido manejando, la vida ha cambiado, preguntan, a veces ni van a cubrir la fuente in situ. Y cuando uno ve trabajos como estos, uno dice, bueno, por lo menos el redactor o el que está asignado a esa fuente debe acceder a estas ayudas. Por lo menos hay un recurso del cual disponer. Claro que sí. Usted pertenece a la carrera. Correcto. Es otra forma de ver el Poder Judicial y de entender que sí hay necesidad de ascensos, que sí se puede llegar paso a paso a ocupar. Bueno, el político quiere ser presidente y todo juez quiere llegar a la Suprema y pasar por la Corte y demás. ¿Está satisfecho con lo que ha sido su desempeño? ¿Cree que ahora hay igualdad de oportunidades dentro del Poder Judicial y que se puede? Claro que sí. Estoy completamente satisfecho. Siempre, por lo menos yo creo que ningún juez de la República puede decir que se le ha discriminado, que no se le ha tomado en consideración en cuanto al escalafón judicial, porque, y más ahora, nosotros estamos viviendo una época de transparencia donde las cosas están claras. Por ejemplo, nosotros ya usted entra a la página y se va a dar cuenta en la posición que usted está para ascender. O sea, yo estoy en la provincia de Santo Domingo en el número 4. Ya yo sé quién está delante de mí. Ya yo no tengo que impugnar nada, ni ir donde nadie, ni hablar con nadie. Ni cabildear, como antes. El país entero está viendo que usted está en el número 4. Pero hay altas jerarquías que dicen que sí, que hay que cabildear, que sin cabildeo no se puede. Bueno, será en otros estamentos. Pero a lo interno es muy difícil. Porque, por ejemplo, si yo estoy en el número 4, en el número 5, y veo que ponen al número 6, yo voy a preguntar qué pasó. Cuando todo el mundo lo está viendo, ¿qué pasó? Es muy difícil. Es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Yo creo que no es necesario estar a lo interno del poder, no es necesario estar en política, ni de nada de eso, porque el escalafón está claramente definido y creo profundamente, y porque se ha cumplido, lo he visto, lo he vivido, o sea, me ha tocado en el momento oportuno, como dicen. Mire, dice, y eso es extraño para los jueces,
para los magistrados que los abogados hablen, como he leído varios mensajes aquí. Y por muchas razones el mundo jurídico escucha esperando del gobierno y dice: él es muy bueno, lo que hace siempre tiene sustancia, sus obras son muy estimadas en la clase. Fíjese en las referencias bibliográficas que muestran el empeño en investigar que tiene. Además, y no es porque sea juez, tiene materia prima para muchos aportes propios. Gracias, muchas gracias de mi parte. Hay otros que dicen más cosas, pero hacen la relación y comparaciones que no es necesario hacerla. En una época, magistrado, yo decía, y ahora que usted menciona la provincia y demás, que así como se hacía en otras décadas, que los maestros, las personas que pertenecían al Ministerio de Educación, tenían que ir de maestro a Sabana de la Mar y a Pedernales. En una época también, y recuerdo entrañable de Manuel Vergés Chupán y de Juan Tomás Mejía Feliú, cuando ellos contaban cómo fueron fiscales en todo el país y jueces en todo el país, y empezaban sin existir la carrera. Yo decía que era una carrera de oficio que se hacía. Empezaban como fiscalizadores, juez de paz. ¿Usted cree que eso fortalecería el Poder Judicial? Sí, por ejemplo, yo entré como juez de paz. Todo el mundo que va a entrar al sistema de justicia tiene que someterse, porque es constitucional, a un concurso de oposición. De hecho, hubo un concurso de oposición recientemente donde participaron casi 2.000 abogados y solo pasaron 7. 7 me parece. Y entonces esos 7 no pueden decir todavía que son jueces de paz. Pero porque solo habían 7 plazas. No, porque tú tienes que someterse al escrutinio. Qué bueno que se diga eso. Tienes que someterte al escrutinio oral, al escrutinio escrito, a la entrevista, al test psicológico. O sea, tiene que pasar una serie de etapas, y si la supera, porque a la medida que te la van dando van descartando, si la supera, entonces que va a entrar a la escuela 2 años. Pero tiene que pasar la escuela, todas las materias. O sea, ya no para llama poder graduarte. Carolina y te dice: hazme el favor, ponme ese muchacho ahí. Para nada. Pero lo que pregunto es, eso es imposible. ¿solo habían 7 plazas? No. ¿O solo calificaban de los 2.000 y tantos abogados? Solo completaron hasta los requisitos ahora, para entrar a la escuela. No se puede decir que los 7 van a ser juez todavía. No, que calificaron para entrar a la escuela, a estudiar. Solo, sí. Pero bueno. Entonces el proceso realmente está bien estructurado para depurar. Y yo creo que eso es un... Pero entonces, ¿por qué esas cosas no se destacan? No, ¿Por qué ese tipo de cosas no se dicen con más frecuencia? Y pasa en la otra parte también, que es el Ministerio Público. Lo que pasa es que eso no se puede decir. Bueno, pero no comprometamos al magistrado. Otro detalle. Si usted pudiera, y es un académico, limitar la cantidad de personas que ocupan los pupitres de las escuelas de derecho, lo haría, porque a propósito de eso que usted dice, uno como viejo maestro, vieja maestra, sabe que hay grandes deficiencias y hay muchos títulos. Entonces, eso es algo que no se atreve uno a decir mucho, pero usted tiene el conocimiento. Bueno, como académico y personalmente no lo haría, porque República Dominicana, en la medida que el pueblo se va educando, va avanzando. Eso es una columna vertebral, desarrollarse. Entonces aquí hay pocas oportunidades todavía, aunque hemos avanzado mucho. Cuando las personas quieren estudiar lo que sea, lo que quiero es que estudien, lo que quiero es que aprendan. Y si entonces bueno, quiero ser abogado. Aquí hay muchísimas personas que son abogados y no ejercen, ni le interesa ejercer. Hay muchos periodistas, claro, que son abogados y no ejercen, pero quieren ser abogados porque tienen la necesidad de conocer su derecho, quieren la necesidad de empoderarse. Y si bueno, yo veo en las universidades estudiantes
cientos de estudiantes que se gradúan de Derecho, pero no todo lo ves en los tribunales. Además, también, ¿quién ha dicho que el derecho solo es para estar en el tribunal? Eso no es verdad. Aquí hay muchísimas personas que son abogados y son consultores, se dedican a administración, otros hacen carrera en la oficialía, derecho corporativo, en migración. Por lo menos para no cometer el error. Sí, hacen un sinnúmero de cosas que te facilita el derecho. Entonces, aquí incluso artistas se hacen abogados, y no es porque quieren ser abogados, sino porque quieren empoderarse. Entonces yo pienso que en el caso nuestro, la Constitución Dominicana, el tribunal lo ha dicho en reiteradas ocasiones, necesitamos una Constitución viviente. Una Constitución en que tú la sientas, que tú la vives. Tú tomas una Constitución, y yo siempre lo he dicho en todos los escenarios, y hay lo que hay es una letra. Y la letra no te dice nada. Solamente te dice algo cuando la encarna. Cuando tú haces de la letra tuya y te empodera de ella, tú dices, en serio, yo puedo creer en eso, y entonces actúa. Yo recuerdo un caso, yo daba clase en la universidad y hablaba de esa misma Constitución viviente, y había un estudiante que su mamá era viuda. Entonces, ¿cómo viuda? Porque el cónyuge de ella era en unión libre, no tenía, era un militar, había muerto, había fallecido, y yo le decía, no, es que hay que empoderarse, tiene que creer en eso. Entonces él como estudiante de Derecho, pues nada, también va donde su mamá y acciona en amparo. Pero que la ley orgánica dicen algunos militares, la ley orgánica dice tal y tal cosa. No, pero es que tú tienes que creer en la Constitución. Si tú no te empoderas, no me importa lo que diga la ley orgánica, porque es una ley adjetiva. Estamos tratando de empoderarnos en una ley sustantiva que está por encima. Entonces, cuando tú crees en ella, entonces esa letra tiene fuerza. Usted sabe que con ese mismo argumento yo decía que durante los 12 años el artículo 8 descansó, que se pudo utilizar y no se utilizó. Tenemos que hacer una pequeña pausa para regresar con el magistrado Alexis Gómez Geraldino, el autor del Diccionario Constitucional Dominicano y su jurisprudencia. Me estaban pidiendo el nombre exacto del texto. Regresamos de inmediato. Magistrado, ¿se ha perdido la oratoria forense? El tema forense es complicado. Fíjense por qué. Porque nosotros en los procesos está supeditado a un grupito, a un colectivo muy pequeño. Entonces yo creo que hace falta desarrollarlo más. Yo di, por ejemplo, cuando estaba en el área de la lingüística, había estudiado lingüística, una maestría en lingüística, y estaba desarrollando algunos temas. Por ejemplo, la lingüística forense. Es un tema, por ejemplo, que aquí no se toca, no se habla, no existen, por ejemplo, recursos. No sé si hay un ciudadano que fue muy famoso, ahora no viene a la mente, de las cartas que explotaban, Baby Boom, algo así. Que era, quien descubre el crimen es un lingüista, por la forma de escribir. Cuando tú dominas esa técnica, tú te das cuenta, usted me escribe una carta y yo comparo una carta con la otra y yo te puedo decir si la carta es tuya o no es tuya. Bueno, para eso existen los calígrafos también. Exacto. Que detectan perfectamente. Sí, que aquí hubo muchos y muy buenos en la porque policía. Cuando tú hablas de las huellas dactilares, también hay unas huellas en el lenguaje. Que yo te escucho, no, pero esa no es Carolina, porque Carolina dice tal cosa cuando habla. Entonces, esa técnica la puede detectar un lingüista. Y yo creo que en la parte forense hace falta mucha más educación, mucha más formación, mucho más desarrollo en el sentido general. Quise poner el ejemplo de lingüística forense para resaltar que hace falta más, para no decir que estamos un poco lentos, sino que hace falta un poco más. Bueno, los estudiantes de Derecho y los que logramos el título hace años, nos deleitábamos con aquella oratoria de los grandes, sobre todo en materia penal. Claro. Y escucharlos era algo realmente mágico. El sistema ya no soporta eso, porque eran exposiciones que duraban horas y más horas. Sí. Y se hacía el alarde. Precisamente ahí es útil lo que usted plantea de lingüística,
porque a veces te citaban textos inexistentes, pero lo hacían de una manera tan brillante. Así mismo y después le haré anécdotas de personajes que lo hacían y decían, la corte de Amiens, y decían, ¿de dónde? Y entonces un lingüista sabe detectar eso, ¿no? Claro. Y en el tema laboral, ¿cómo estamos? Yo creo que una de las organizaciones que más al día está es la que más lo laboral nos ha enseñado a nosotros. Yo creo que hablaba con una magistrada y le decía, mira, lo laboral nos ha enseñado a distintas áreas del derecho quizás cómo deben hacerse algunas cosas. Porque en la materia laboral, a pesar de que el código de 1992, que ya tiene casi 30 años, parece como si fuera ayer, porque tiene la conciliación, y lo penal lleva la conciliación. Y otras áreas del derecho también lleva la conciliación. Lo laboral, por ejemplo, tenía el recurso de casación a 20 salarios mínimos, lo civil copia un poco y dice, bueno, vamos a llevar el recurso de casación a tantos salarios mínimos. O sea, lo laboral nos ha ido diciendo muchas veces cómo es conveniente hacer las cosas. Porque siempre lo laboral dice, bueno, las multas se ponen por salario mínimo. Pero aquí antes, nosotros teníamos una ley, dice, te cortan un dedo, 50 pesos. Un accidente por un brazo, 50 pesos. Pero lo laboral siempre te ha dicho, es por salario mínimo. Entonces, pasa el tiempo, cambia el salario, hay una devaluación, al final y al cabo siempre será por salario mínimo, y eso lo hace siempre presente. Usted comprenderá que yo estoy disfrutando esto, y he visto el reloj, y pensé que Mujer Seguridad quería hablar también de la retribución para los servidores del Poder Judicial, pero eso no se lo vamos a preguntar. No, pero necesitaremos una segunda, sí. Porque ahora dicen que a ustedes lo controlan y que ustedes son sumisos al Ministerio Público, pero usted no tiene que decir nada. Público. Sí, entonces... No sabía, me estoy enterando ahora. Muchísimas gracias, magistrado. ¿Y el libro, dónde se vende? Bueno, ¿Dónde está disponible? El libro está en la Librería Internacional, en la Librería Filantrópica. Se vende también a domicilio, como si fuera una pizza. Usted pide y se la llevan. Exacto. Pero ¿dónde se pide? Se llama al 829-546-8545. Para beneficio del magistrado, ¿no? Claro. Logramos que se riera porque él estaba muy en magistrado. Y ustedes mañana volveremos a estar. Y aquí llegó el gobierno que estábamos esperando. Y apareció la silla de ruedas y el saxofón. Sí, claro que mañana. Sí, nos informó